En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Estamos en Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa. Creo que todos los programas que hacemos creo que son interesantes porque eso nos lo dicen ustedes a nosotros. Pero el de hoy está muy de actualidad porque invoca a un líder político, iba a decir mediático porque a día de hoy está en la Eurocámara, ¿no? Político-mediático. Político-mediático. Ha comentado que el cine español tiene que ajustar cuentas con nuestra guerra civil española. Sí, entonces, eso lo dice don Pablo Iglesias. Lo dice don Pablo Iglesias y hoy vamos a hablar precisamente, don Pío... Pues aprovechando eso vamos a hablar de la guerra civil y de sus mitos. Y de sus mitos. Y también de todas estas cuestiones. Antes, como hemos quedado la otra vez, en que vamos a dedicar unos minutos a hablar de alguna cosa de estas un poco bárbara que se oyen por ahí, pues estuve hace unos días en el Museo Arqueológico de Madrid, que lo han renovado, ha quedado muy bien, pedagógico a su manera, aunque claro, se les ve un poco el plumero, de repente ves ahí en un gran panel, como si fueran grandes arqueólogos, a Carlos Marx. Debe ser porque descubrió Troya, ¿no? Inventó algo. Debió descubrir Troya en lugar de Schliemann, ¿no? Bien, el caso es que por ahí se ve un poco el plumero, por donde va. Es decir, es una interpretación de tipo, vamos a decir, materialista, ¿no? Pero hay un vídeo hay un vídeo que me llamó mucho la atención y es sobre el robo de las monedas y de otras cosas de valor que guardaba el Museo Arqueológico. Entonces, como de costumbre, en el vídeo lo plantean como si fuera una operación de salvamento de aquellas piezas de oro, monedas de oro, etcétera, que nunca volvieron, debido a los bombardeos. Es la misma falsa historia que cuentan del Museo del Prado. Bien, el caso es que y además está aquello lleno del vídeo, muchos carteles llamando a los ciudadanos a respetar los bienes culturales, etcétera, los bienes históricos, dando la impresión de que en el Frente Popular había una gran preocupación por eso. Hombre, habría cierta preocupación en algunos sectores porque efectivamente estaban siendo destruidos, robados, montones, esquilmados. O sea, en la Guerra Civil en España ha habido tres grandes periodos de destrucción del patrimonio histórico-artístico. Uno fue la invasión francesa, otro fue la desamortización de Mendizábal, sobre todo de Mendizábal, pero luego otra, la siguiente, ¿no? Y otro fue la Guerra Civil. La Guerra Civil, el Frente Popular, se dedicó a devastar realmente el tesoro histórico-artístico español, aunque algunos de ellos trataron de salvarlo, no todos eran tan bárbaros, ¿no? Pero desde el principio Negrín se dedicó, esto lo reconoce él en su correspondencia con Prieto en torno al tesoro del Vita. Del Vita, que hicimos un programa fantástico. Hicimos un programa y que era solo una parte de lo que robaron, ¿no? Hay que leer precisamente en los mitos de la Guerra Civil, dedico un capítulo a este aspecto, ¿no? Mostrando hasta qué punto... o sea, el Museo Arqueológico, además dice al final que tanto en un lado como en el otro hubo algunos organismos que se preocuparon de salvar. No. En el bando del Frente Popular hubo algunos organismos que intentaron salvar algo, con poco éxito, y en el bando nacional no hubo necesidad de eso porque no hubo ningún problema con el tesoro histórico-artístico español. Nadie se lo pretendía llevar. Y fue después cuando efectivamente se hizo una gran labor para recuperar lo que se había robado, que solo se recuperó una parte, como es lógico. También en cuanto al Museo Arqueológico, el 6 de noviembre de 1936, explica el catálogo de la exposición De Gabinete a Museo, se recibió la orden de incautación de las monedas de oro.
El personal facultativo, ante una orden terminante, pero contraria a su cometido, consiguió salvar algunas importantes piezas, burlando con grave riesgo personal la vigilancia de la entrega, escondiéndolas en sus ropas o en los recipientes más a mano, para posteriormente, envueltas en sus papeletas, ocultarlas o incluso enterrarlas en el jardín. Las monedas de oro incautadas fueron 2.797, 60 griegas antiguas, 830 romanas, 297 bizantinas, 322 hispano-visigodas, 585 árabes, 94 españolas medievales y modernas, 543 extranjeras y 67 medallas. De ellas se sabe que las hispano-visigodas las compró el gobierno mexicano al gobierno llamado republicano en el exilio, al Frente Popular, y parte de las árabes, la Hispanic Society. El paradero del resto se desconoce, y fue un intelectual marxista, Wenceslao Roces, que era director general de Bellas Artes, quien se presentó en el museo al mando de unos milicianos para efectuar la faena. Esto no lo dice el catálogo ni el vídeo. No, esto no lo dice para nada el vídeo. El vídeo da la impresión de que fueron allí a salvar aquello por los bombardeos. O sea, es una desvergüenza tan extrema, o ignorancia, a lo mejor quienes hicieron eso no saben lo que pasó. Pero yo creo que eso deja muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasó luego si lo devolvieron una vez que cesaron el bombardeo? Esto se lo llevaron a México. Claro, se lo llevaron a México. A México, como muchísimas otras cosas, y allí hubo piezas de oro que se sabe que fueron vendidas en USA. Otras piezas fueron fundidas, las piezas que podían ser reconocidas fueron fundidas. Esto desató un cierto escándalo allí en México, con lo cual el gobierno mexicano aprovechó para apoderarse de gran parte del asunto. Es una historia verdaderamente repulsiva. Sí, repulsiva. Sí. ¿no? Bueno, y lo más repulsivo es que se intente disfrazar con estos cuentos. Yo creo que este paréntesis dentro de Cita con la Historia, que llamamos las patochadas, ¿no? Hay que buscar puntualizaciones más correctos. Y es una lástima porque se difunde a todo pasto y por todas partes este tipo de historietas, ¿no? Bueno. Bien, pues como esto nos lleva de nuevo a los mitos de la guerra civil, o a la guerra civil y sus mitos, hay que decir que en España hay un problema, o sea, está ocurriendo un poco lo que pasa con lo de la represión y la guerra civil, que se venía diciendo que había habido un pacto de silencio en la transición, etcétera, que es una absoluta mentira, porque nunca se había escrito tanto sobre la guerra civil, la represión y todo lo que quieran, y casi todo desde el punto de vista izquierdista, que desde entonces, desde la transición, ¿no? Ha sido una cosa... Claro, en fin. Que recuerdo en los periódicos, el periódico que no te regalaban un capítulo para hacer una enciclopedia sobre la guerra civil. Libros que saquerían, etcétera. Bueno, tenemos el caso de García Lorca, que parece que fue el único intelectual fusilado en aquellos tiempos, ¿no? Cuando, por ejemplo, casi toda la redacción de Acción Española, que era una revista intelectual importante, pues fue liquidada por el Frente Popular. Fue masacrada, literalmente, ¿no? Empezando por Ramiro de Maeztu. Hubo otros cuantos más. Bien, el caso es que están empezando a crear la idea de que no, que hay que arreglar esa asignatura pendiente, como si estuviera pendiente. En el cine, en estos años, ha colaborado también enormemente a falsificar la historia de la guerra civil desde el punto de vista izquierdista. Hay que reconocer que la izquierda en eso lleva la iniciativa, porque la derecha es tan lamentable y tan ramplona, o falta de talento, no sé, que no le da importancia y no ha hecho prácticamente nada. Nunca se lo ha dado. Y a lo mejor si lo ha hecho, tampoco han querido publicitarlo. Es como si se avergonzara. Entonces han dejado... Sí, es que hay alguna cosa, pero son obras de francotiradores generalmente, ¿no? Es un poco como en la historiografía, Ricardo de la Cierva, pues fue atacado de una manera bárbara, no solo por la izquierda, más aún por la derecha. Le hicieron la vida imposible, trataron de aislarlo por completo, ¿no? Y nos encontramos con esta lamentabilísima situación. Bien, en cuanto al cine, a la novela, etcétera, todo esto lo domina la izquierda. ¿Por qué? Pues porque la derecha se ha inhibido desde el principio, ya desde Suárez. Lo que ha querido es que se olvidara su pasado. Para empezar el suyo, claro. Para congraciarse con las izquierdas,
Pero las izquierdas, claro, no se lo han perdonado. Las izquierdas están constantemente recordando y acusándolos. ¿Quiénes eran? Porque unos tipos que empiezan por falsificar sus propias biografías o por guardar silencio sobre lo que realmente pasó en la guerra y después de la guerra, pues es que no merecen ningún tipo de... Claro, a pesar de que se avergüenza de todo lo que ha hecho, no busca amigos ni entre aquellos... No, merece todos los palos que le puedan dar, y más. Y al final se intenta con que hacían y son despreciados. En ese sentido, la izquierda tiene razón. Hace muy bien en recordar a esta gente lo que son. Bueno, y como es sabido, hace 11 años publiqué Los mitos de la guerra civil, en el que trataba un poco de cambiar esta situación. Este fue un libro de un gran éxito. Un gran éxito. Y ahora voy a sacar Los mitos del franquismo, que saldrá a finales de abril. Pero... Y don Pío, ¿a qué debe usted, perdóneme, ese tremendo éxito que supuso hace 11 años este libro? Porque fue... Me lo he preguntado muchas veces y no he encontrado la razón. Porque aquí, había una necesidad sociológica de que alguien pusiera orden a esto, ¿no? Debía de haberla, la verdad, pero es que la experiencia es que la derecha lee muy poquito. Sí. La derecha en España lee muy poquito. Es más, se cree, muchos de ellos, que ya se lo saben todo de todo este asunto, y en realidad solo tienen 4 ideas muy simples y la mayor parte de ellos. Ramplones, ¿no? Muy ramplones. Lo venía a decir Ricardo de la Cierva, dice, bueno, Franco tenía que haber sido defendido por algunas personas que no lo defendieron, o bien lo defendieron de una manera tan simplona y tan pueril que en realidad han dado carnaza a los otros, ¿no? Esto es así, cierto, ¿no? esto es cierto. Y quiero señalar también que Pablo Iglesias tiene razón también cuando ve que eso, contra lo que dice Rajoy y todos estos, no es que haya que olvidar el pasado y mirar al futuro. Es que el pasado está en el presente, está muy presente en el presente, y lo está por una razón fundamental, porque no ha sido asimilado. O sea, un pueblo que no asimila su pasado, pues está siempre como con una losa que le está pesando encima y que no acaba de librarse de ella. Mientras no se clarifique la cuestión de la guerra civil, no iremos muy lejos. Porque observe usted que aunque el libro Los mitos de la guerra civil fue, tuvo un gran éxito, como digo, sin embargo, tanto la prensa, tanto los medios como la universidad siguen en manos, como los políticos, siguen en manos de la izquierda. O sea, la derecha no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo real por cambiar esta situación. Entonces, claro, y además seguimos con esa deja de función. Lo hemos visto ahora como la universidad está tomada más que nunca. Pero más que nunca. Es increíble. Es increíble. Después de toda la experiencia de lo que ha sido el comunismo, de lo que ha pasado en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, etc., pues hay un montón de gente que simpatiza con eso. Simpatiza con eso también muchos de ellos, en parte por ignorancia, en parte por demagogia, y en parte también porque están hasta las narices de todo lo que está pasando. De los políticos. Hasta ahí lo justifico, ¿no? Hasta eso, en ese momento, lo que creo, y corréjame usted, que creo que es injusto que esta gente que ha colaborado a la situación que vivimos ahora mismo, por ejemplo, apoyando los distintos gobiernos de Zapatero, hayan canalizado este voto protesta. Claro. Ese es el contrasentido, ¿no? Pero eso es precisamente una consecuencia de la inhibición de la derecha. La izquierda interpreta la historia, interpreta el presente. La derecha dice que hay que mirar al futuro. Oiga, si usted no tiene una visión un poco clara del pasado, mirar al futuro es mirar a la nada absolutamente. Porque el futuro no lo puede ver, pero menos lo verá todavía si no sabe lo que pasó. Si no sabe lo que pasó, claro, es una cosa absolutamente arbitraria y gratuita, ¿no? Bien, estamos entonces en esta situación. Y ya digo, el libro se ha reeditado ahora, con motivo del 10º aniversario, se ha reeditado de nuevo, y voy a explicarlo un poco para que los lectores se hagan una idea de lo que trata y de los problemas que deben resolverse. Tiene una primera parte que es sobre los personajes principales de la República mientras la República marchaba hacia la guerra. Son 10 personajes y, bien, el primero es Niceto Alcalá Zamora, que se titula el capítulo El conservador que trajo la República y precipitó la guerra. Alcalá Zamora, efectivamente,
se suele ignorar que la República la trajo la derecha. La trajeron entre Alcalá Zamora y Miguel Maura, sobre todo, porque fueron ellos los que organizaron. No, es que cuando, o sea, en 1930, después de la dictadura de Primo de Rivera, hay una serie de grupos republicanos que se llevan muy mal entre ellos, que son, la mayor parte son cuatro gatos, ¿no? Pero son Maura y Alcalá Zamora quienes los reúnen, los convocan en el llamado Pacto de San Sebastián, y que además allí trataban de llegar a todo el mundo. Los separatistas vascos, fueron los catalanes, pero no los vascos, los anarquistas, estaba invitado todo el mundo. O sea, era la idea que tenía aquella gente, ¿no? Que se ha repetido después. Bien, y reúnen el Pacto de San Sebastián. Lo primero que se les ocurre es un golpe militar. En la tradición de los pronunciamientos del siglo XIX, un golpe militar, para imponer la República. Este fracasa, pero la monarquía está en tal crisis interna que, bueno, después de unas elecciones municipales se da un autogolpe y entrega el poder a los republicanos. Además sin esperar, ni sin esperar ni al resultado final ni nada. No, que habían ganado los monárquicos las elecciones, ¿no? Pero ya digo, era tal la quiebra moral que cuando se dice que fue un golpe de Estado, sí, pero quien lo dieron fueron los monárquicos. Entonces, Alcalá Zamora tiene además otro gran problema, y es que después de que las izquierdas se levanten contra la República, contra la legalidad republicana en 1934, se las arregla para dividir a la derecha, para impedirle gobernar y finalmente para convocar elecciones para febrero del 36, unas elecciones innecesarias, precipitadas, y que se realizan cuando estaban en el máximo auge, el clima de odios que había entonces. De allí nació el Frente Popular, se atribuyó la victoria, unas elecciones no democráticas, indudablemente, y creó una situación revolucionaria que dio lugar a la reanudación de la guerra en julio del 36. El del 36. Ya con otra posición. El segundo personaje es Azaña. Lo titulo La inteligencia jacobina y los gruesos batallones populares. Esto es importante porque Azaña es el personaje más distinguido intelectualmente de la República, que era muy poco distinguida intelectualmente, vamos a decirlo. Y no hay más que leer a Azaña para ver cómo califica a sus colegas, a sus correligionarios, ¿no? Que son apasionantes, las memorias de Azaña, hay que decir que son apasionantes. Son unos diarios, además escribía muy bien, se lee muy bien, está francamente muy bien, y es el mejor retrato de lo que fue la República. Bueno, pues Azaña diseña desde el principio, desde el Pacto de San Sebastián, desde antes incluso, en una conferencia célebre en el Ateneo de Madrid, diseña lo que va a ser la República. Dice, va a ser una alianza entre la inteligencia republicana, lo que él llama la inteligencia republicana, y los gruesos batallones populares, que van a destruir, a realizar un programa de demoliciones, o sea, demoler las tradiciones españolas y sobre todo católicas, y para crear un país nuevo. Esta es una idea realmente absurda, porque los gruesos batallones populares eran los sindicatos, la UGT e incluso la CNT en un principio, aunque él enseguida se desengañó de la CNT. Era el Partido Socialista, la UGT, etcétera, ¿no? Que iban a ser dirigidos por la inteligencia republicana. La inteligencia republicana era inexistente. Que no existía. Porque el propio Azaña los califica a los republicanos de botarates, de necios, de loquinarios, de gente ávida de codicia y botín, sin ninguna idea alta, en fin, los trata peor que los puede haber tratado ningún franquista. Bien, el caso es que, y lógicamente, los gruesos batallones populares no tenían la más mínima intención de ser dirigidos por estos señores. Ellos tenían, sobre todo, por ejemplo, el PSOE, tenía una concepción marxista de la historia y de lo que había que hacer, una concepción de lucha de clases, en la cual la inteligencia republicana, que decía Azaña, jugaba un papel un poco de trampolín, jugaba un papel de ayudante para pasar a la revolución socialista. Esta es justamente la visión de los gruesos batallones populares que, como Azaña mismo lo ve, lo arrastran. En lugar de dirigir ellos a las fuerzas obreristas, sindicalistas, fue al revés, fueron arrastrados por ellos por completo.
Esto para que se vea, porque es importante, muchas veces en algunas historias se intenta presentar la evolución de los acontecimientos como predeterminados por unas fuerzas que existían. Efectivamente, existían unas fuerzas, existían unas circunstancias, pero tiene que existir siempre unos personajes, porque la gente en general no obra de acuerdo con lo que hay, sino con lo que cree que hay. Con lo que cree que hay. A continuación, el tercer personaje es Largo Caballero, o la Revolución Proletaria, y Prieto, el amigo socialista de Azaña. O sea, Largo Caballero enseguida llega a la conclusión de que la República en 2 años ha cumplido con su función histórica, que era la de facilitar el tránsito a la revolución proletaria. Llega a la conclusión, por supuesto, para los marxistas la democracia era democracia burguesa, era un instrumento, la democracia burguesa, capitalista y por lo tanto negativa, pero que se puede aprovechar en algunos casos y en algunos momentos. Este era Largo Caballero. Su amigo era Prieto, Prieto colaboró con él en la preparación de la insurrección de octubre del 34, que era una insurrección planteada literalmente como guerra civil y con el propósito de imponer la dictadura del proletariado. Prieto, sin embargo, no era tan radical como Largo Caballero. Y después de aquella experiencia, pues Largo Caballero sacó la idea de que había que preparar mejor la revolución. Lo que había fallado es porque no había estado lo bastante bien organizada. Mientras que Prieto sacó la conclusión de que lo que hacía falta era un periodo más largo de colaboración con la inteligencia republicana, con la izquierda, con Azaña y compañía. Él era bastante amigo de Azaña. El único que en el Partido Socialista tenía ideas realmente moderadas o democráticas, como se las quiera llamar, era Besteiro. Y Besteiro fue laminado entre Prieto y Largo Caballero, lo laminaron, literalmente. O sea, no pudo hacer nada ni antes del 34, que él se opuso todo lo que pudo, ni después, que parecía, bueno, los hechos me han dado la razón, bueno, pues no le sirvió de nada. No le sirvió de nada. Le dejan solo. Lo empezaron a acusar de colaborar con la represión y cosas por el estilo, y ya no pudo hacer nada. Es muy significativo. Y cada uno de estos personajes que usted va nombrando se va desgranando y se va diciendo... Le dedico un capítulo a cada uno, analizando más en detalle lo que ahora de manera muy sumaria estoy diciendo, ¿no? Y aquí desmitificamos muchas cosas. Hay alguien que podría pensar que eran grandes héroes y usted con... Bueno, yo aquí lo que hago no es valorarlos, sino digo lo que querían, lo que pensaban y por qué aquello no pudo funcionar. Por eso digo que no es un libro de opinión, sino que es de información. Es fundamentalmente de información. Luego el cuarto es Companys, el libro Levantar Cataluña. Luis Companys. Levantar para dejarla caer y estropearla, claro. Y Companys era un hombre, pues, de muy poca altura intelectual y moral, ¿no? Había estado complicado con el terrorismo anarquista, como abogado que les facilitaba las cosas, y pues luego se volvió muy... Él al principio no era nacionalista, sino todo lo contrario, no, pero evolucionó, vio que el futuro iba por ahí. Cuando llega a la República da un golpe por su cuenta, se apodera allí del ayuntamiento, etcétera. Proclama fue Maciá primero, él fue primero y Maciá a continuación, ¿no? Inmediatamente fueron. Es decir, convierte en un golpe de Estado de fondo separatista. No se atrevía totalmente al separatismo de decir, nos separamos, sino decir, vamos a crear una república federal que no tenía nada que ver con los acuerdos que habían tomado en el Pacto de San Sebastián, ¿no? Siempre hacían lo mismo. Bien, al final consiguen el... ¿Para aquello? Parado, llegan de Madrid Alcalá Zamora y otros para hablar con ellos y lo paran, ¿no? Es curioso lo que decía Alcalá Zamora de Maciá, pero bueno, estamos con Companys. El caso es que Maciá muere 2 años más tarde y Companys se hace el presidente de la Generalidad. Este Companys aquí había un problema, y es que, digamos, en Madrid el gobierno pensaba que dando autonomía a Cataluña se resolvía el problema separatista. Pero ellos pensaban de otra manera, pensaban que la autonomía era solo un paso para ir mucho más adelante. Y esto se repite ahora mismo. Se repite ahora mismo. Entonces, este Companys, que es lo que hace es preparar un golpe
es decir, colaborando con el PSOE, el golpe de octubre del 34. Para ello, esto lo he explicado muy detenidamente en otros libros, para ello crea unas milicias, las va armando, unas milicias que ¿cómo se llamaban? Sí, las milicias... Sí, de la Esquerra. Sí. Bueno, ahora no me acuerdo el nombre, pero son muy famosas. Sí. Ajerec. Bien, crea estas milicias, las va armando, constantemente está desarrollando una labor de subversión y de atraerse a militares, a guardias civiles, a personajes, o sea, militares que estaban destacados allí en Cataluña, lo consigue en parte, y está tan seguro al final de que va a ganar que efectivamente el 6 de octubre... Se adelanta. Sí, 2 días después de que empezaran los día y medio, vamos, que empezaran los socialistas, sí. Pensando que ya está todo solucionado, y declara una práctica independencia de Cataluña, un Estado federal sumamente vago, porque dentro de los separatistas había los separatistas que querían realmente separar Cataluña y los que otros que aspiraban un poco a que Cataluña mayor autonomía fuera no mayor autonomía, por supuesto que sí, ¿no? Pero sobre todo que convertía a Cataluña en el centro de España, en el que un poco en la nación. Sí. Porque para ellos era una nación que todo pilotara, que pilotara a todas las demás y las explotara, por supuesto, ¿no? Esa era una idea básica de... Y Companys tiene también una serie de cosas extremadamente sucias, ¿no? De asesinatos, etcétera, ¿no? Con los suyos mismos. Con los suyos mismos, además temas de falda, yo creo que hemos hablado ya en otra ocasión. Bien, Companys efectivamente fue uno de los que contribuyó a la guerra civil de una manera muy clara y muy determinada. Es curioso que aquí se le pone a Dago Caballero una estatua donde el Ministerio de Trabajo, y a Luis Companys el estadio de un nombre de fútbol. Sí. El nombre de un estadio de fútbol. Sí. O sea, a unos golpistas y a unos provocadores de la guerra civil. Sí, el Lenin español. Eso gracias a la derecha. Sí, claro. Gracias a la derecha. Es decir, es una falsificación de la historia como la que habíamos visto de las monedas de oro, de este tipo de cosas, ¿no? Del arqueológico. Sí, el arqueológico y de tantas más, porque se llevaron monedas de oro también de otros sitios, de palacios y sitios que encontraron por ahí. Bien, luego, el quinto es García Oliver, que es quizá el líder anarquista más destacado, dice, o la gimnasia revolucionaria. En un principio, entre los anarquistas hubo una vacilación entre apoyar a la República o atacarla de principio. Y se impusieron los que decidieron que, claro, aquello era una forma más de poder y el anarquismo consiste en atacar toda forma de poder. Entonces diseñaron lo que se llamaba la gimnasia revolucionaria, es decir, provocar insurrecciones, huelgas de salvajes, etcétera, constantemente. ¿Contra la propia República? Contra la República. En realidad fueron los anarquistas los que acabaron con Azaña. En el primer bienio republicano fue gobernado por Azaña y fue destruido por Azaña, sobre todo por los anarquistas, sobre todo a raíz de Casas Viejas. En una de esas insurrecciones se produjo el episodio de Casas Viejas, en que la Guardia Republicana, las guardias de asalto, asesinaron a un montón de campesinos, anarquistas allí. Y además la famosa frase, no sé si es cierto o no, que se le atribuye a... Hazaña de tiros a la barriga. Sí, eso se le atribuye. Es posible. No es imposible, tampoco es seguro, ¿no? Sí. Entonces lo atribuye uno de sus subordinados. No es imposible porque ya en otra insurrección anarquista él había dado orden, y lo dice en sus diarios, había dado orden de fusilar sobre la marcha al que se encontrara con armas. Que es lo que hacían los alemanes con los comunistas, por cierto. Sí. Los socialdemócratas alemanes con los comunistas. Bien, entonces, no es imposible lo de tiros a la barriga, aunque tampoco hay por qué creerlo, no es una cosa. Pero lo que sí es evidente es que hubo una masacre de campesinos por la Guardia de Asalto. En Casas Viejas. Que Azaña se negó a investigarlo al principio, pero aquello le desacreditó tremendamente y fue una de las causas por las que... unos meses después, en noviembre, ganan las elecciones las derechas. Pues esto lo provocan los anarquistas, no las derechas. Porque aquí la versión que dan siempre las izquierdas es que las derechas estaban tratando de destruir la república desde el principio. Eso no es verdad. O sea, empezó a haber algunas pequeñas conspiraciones militares insignificantes después de la quema de iglesias, de bibliotecas y de centros de enseñanza, ya al comienzo mismo de la república.
Antes no había. Vamos, la República llegó sin oposición de nadie. Pues, don Pío, vamos a hacer ahora que estamos en el quinto personaje, Sí. si le parece, vamos a hacer una brevísima pausa, una única pausa vamos a hacer en este programa y continuamos aquí en Cita con la Historia. Continuamos aquí en Cita con la Historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa. Y lo primero es recordar nuestro blog www.citaconlahistoria.es. Ahí tendrán colgados en YouTube todos nuestros programas. Y desde aquí, pues como siempre, agradecer a Alejandro Criado, a Álvaro, toda la labor que están haciendo, colaborando, subiendo los programas en iVoox, en YouTube. Sí. Así que un fuertísimo abrazo, ¿no, Pío? A estos oyentes. Por supuesto, y también a los que han colaborado económicamente, que es fundamental porque, insisto, aquí no tenemos subvenciones. Las personas que creen que el programa está haciendo una buena labor pueden apoyarlo. Y gracias a eso seguimos. Y podemos seguir, porque si no, esto se podría acabar casi en cualquier momento. Pues nada, así que muchísimas gracias a todos ustedes que colaboran. Y recuerden, www.citaconlahistoria.es, todo lo referente a este programa y todos los programas que hemos hecho hasta el momento. Continuamos. Bien, pues como decíamos, quienes realmente hundieron el gobierno socialista republicano, o sea, socialista hazañista, estaban también varios ministros socialistas, pues quienes lo hundieron realmente fueron los anarquistas, no fue la derecha. En el primer bienio fueron los anarquistas. Que justamente en la guerra civil iban a estar todos juntos, junto con los separatistas, van a estar todos ellos. Bien, el sexto personaje es José Díaz, lo titulo La estrategia de Moscú. José Díaz era después de una serie de purgas que hubo en el Partido Comunista, después de llegar a la República, José Díaz, La Pasionaria y algunos otros, Uribe, etcétera, pues compusieron la nueva dirección del partido. José Díaz era el secretario general. Aunque hay que decir que los partidos comunistas, que estaban en la Comintern o Internacional Comunista, eran dirigidos muy estrechamente por agentes de la propia Comintern, que eran, por ejemplo, aquí estaba Codovila y estaban luego otros, Stepanov y algún otro, ¿no? Togliatti en la guerra ya. El caso es que esto es lo que era. Y eran estos los que marcaban la línea al Partido Comunista. La línea del Partido Comunista consistió, bueno, al principio, poco antes del 34, el Partido Comunista decía que el Partido Socialista mentía en sus aspectos revolucionarios, que en realidad era un partido social fascista. Esto ha sido también muy típico de la izquierda, ¿no? El devorarse en algún momento dado unos a otros, ¿no? De la izquierda y de la derecha. La derecha. La derecha es muy parecido, ¿no? Pero en fin, el caso es que la estrategia de Moscú varía. O sea, hay una época en la que se define como clase contra clase en todo el mundo, tratar de tomar el poder de manera insurreccional, pero esto cambia a raíz del 7º Congreso de la Internacional Comunista, de la Comintern. En esta se define la estrategia de frentes populares. Como las insurrecciones han fracasado, no solo han fracasado, sino que en Alemania quien ha tomado el poder han sido los nazis, pues la estrategia, o sea, la gran preocupación de Stalin es que la guerra mundial, que él estaba seguro de que iba a estallar pronto, una segunda guerra europea, pues su preocupación era que estallase entre Alemania y la Unión Soviética. No. Y toda su estrategia iba dirigida a impedirlo, a tratar de que estallase entre Alemania y las potencias occidentales, las democracias. Sí, no. Era la estrategia básica de los frentes populares. A ese fin, en lugar de clase contra clase, la estrategia es tratar de reunir el máximo de fuerzas con la consigna de antifascismo, el máximo de fuerzas, incluidos burgueses, incluidos los que antes llamaba imperialistas y decía que eran iguales, daba igual a los fascistas que ellos, ¿no? Todos ellos, tratar de reunir esas fuerzas y lanzarlas contra la Alemania nazi. Esta es la gran estrategia que aquí se manifiesta en lo que luego se llamaría Frente Popular. Primero en la coalición de izquierdas, después del fracaso de la insurrección del 34, los comunistas y parte de los socialistas, pues lo que procuran es una coalición amplia, para ganar las elecciones próximas, que las ganan gracias a la precipitación de Alcalá Zamora,
Bueno, las ganan. Dicen que las ganan. O sea, fue una cosa, ya hemos hablado de ello, es una cosa que no sería democrática en ningún país del mundo, ¿no? El caso es que se hacen con el poder y a partir de ahí desatan un proceso revolucionario. La idea de los comunistas, que era un partido pequeño entonces, era que en ese proceso, y sobre todo si se desarrollaba una guerra, como efectivamente se desarrolló, en ese proceso hacerse con el control del ejército y de la policía. Porque a la hora del triunfo, suponiendo que triunfaran ellos, las izquierdas y los separatistas, quien iba a decidir la cuestión, como sabían bien los comunistas de siempre, era el ejército, quien tuviera el ejército, y lo consiguieron en una gran medida a lo largo de la guerra civil. Esta era la estrategia fundamental. Y dentro de la guerra civil, en España, la estrategia de Stalin fue, primero, paralizar en parte, en todo lo que pudieron, la revolución primero que estalló, que organizaron los socialistas y los anarquistas, que expropiaron todo, que crearon un caos terrible, porque además eso asustaba a las democracias. Entonces era tratar, tratar de que aquí en España fuera el foco de la guerra entre las democracias y Alemania. Ese era su... Para eso estuvieron ayudando durante 3 años al Frente Popular, presentándolo como democrático en todo el mundo, criticando a las democracias por no intervenir a favor del Frente Popular. Es curioso que Stalin jugaba un papel más moderado que los propios socialistas anarquistas españoles, ¿no? La estrategia. Sí, claro, Stalin era muy inteligente, no era ningún tonto, desde luego. Y su visión era esa, procurar aprovechar la guerra civil en España para... por una parte, crear una situación de lo que luego se llamaría democracia popular, que esto lo explica la Pasionaria, lo explica José Díaz, es decir, han salido una serie de historiadores diciendo que no, que en realidad lo que querían era la democracia, que era un comunista la democracia. Y por otra parte, lo dicen ellos mismos, es decir, como usted, es como estos historiadores que dicen que Hitler no le interesaba que España entrase en la guerra. Hitler se entrevista con Franco y le dice: mi prioridad es que entre usted en la guerra. Mi prioridad. Bueno, pues por lo visto estos señores saben mejor que Hitler lo que Hitler quería. Y aquí también saben mejor que los comunistas y que están en lo que Stalin y todos estos querían. Bien, el caso es que no lo consiguen, pero toda la política del PC durante la guerra consiste en eso: organizar un ejército serio y apoderarse de él, controlarlo, una policía al estilo de la Checa, una policía política muy dura, el SIM, que eso lo organiza Prieto a sugerencia de Orlov, que era uno de los principales consejeros soviéticos aquí. Y lo organiza a la manera soviética, como es lógico. Es decir, si hubieran ganado, todos los aliados del Partido Comunista durante la guerra habrían sentido la mano de hierro del Partido Comunista, desde luego. Ya durante la guerra hubo asesinatos, muchos asesinatos, hubo los incidentes de mayo del 37 en Barcelona, y la guerra ha terminado al final en una guerra civil entre las propias izquierdas, ¿no? Esta es José Díaz. Luego hablo de José Antonio, la dialéctica de los puños y las pistolas, y aquí es necesario decir que aunque esa frase, se le ha acusado mucho por esa frase, él no empezó los puños y las pistolas, quienes empezaron fueron las izquierdas. Inmediatamente los socialistas, en concreto, dirigidos por Carrillo, era uno de los principales dirigentes, era muy joven, pero era dirigente de las juventudes. 21 años, si no me equivoco. 20 o 21 años. Sí, 20 o 21 años. Así dejó, pues ya empezó a organizar el terrorismo contra la Falange. Y la Falange tardó en replicar. La ideología de José Antonio es una ideología ecléctica. Yo creo que es una ideología que se puede considerar de urgencia ante la evidente amenaza revolucionaria, tratar de movilizar unas fuerzas que le pusieran freno. No lo consiguió, en absoluto, pero en la guerra, ya cuando la guerra estalló, en cambio, es cuando la Falange se convierte en una fuerza política de primer orden, de masas. Pero hasta entonces no. Entonces analizo aquí un poco la ideología de José Antonio, y que luego sería parte de la ideología del franquismo, pero nunca la ideología del franquismo, en absoluto, ¿no? Dentro del franquismo la Falange representó, pues bueno, una de las fuerzas. Y más que nada, no la más importante, ni mucho menos. Pero sí la estética a lo mejor, ¿no? Una parte, no mucho tampoco. De todas formas, en los años 40 sí.
pero es una estética exterior. Realmente quien mandaba allí era el ejército, en que había muy pocos falangistas, pero políticamente era la Iglesia. O sea, el franquismo se definió siempre como un Estado católico, no como un Estado fascista. Es curioso como José Antonio, muriendo tan joven, que se ha escrito tanto sobre él, ¿no? Y una vida... Sí, porque dentro de los políticos de entonces da una impresión de ser más idealista, más honrado. Más limpio. Más limpio en ese sentido, sí. ¿No? Personalmente, pues tenía ese atractivo, pero yo creo que su ideología era contradictoria. Es una de las cosas que conviene examinar. Cuando hablamos de la guerra y la asimilación de la guerra, creo que su política tomaba demasiadas cosas de la izquierda, aunque su crítica de la derecha era muy justa. La derecha en España era lamentable, ¿no? Era parecida a la de ahora. Sí. Parecida a la de ahora. Incluso ahora es peor. Ahora es bastante peor, perdón. No como que ahora es peor, es mucho peor ahora. O sea, entonces por lo menos defendía a España, defendía el catolicismo, eran unas ideas muy bien claras, ¿no? Sí. Ahora no defiende nada. No se sabe lo que defiende. No, Celia Villalobos ya sabemos dónde está. Ahora, es un ejemplo. Hay una pelea a ver quién es más abortista. Es una derecha sin ideas, simplemente. Luego trato a José María Gil Robles, que con su Fue posible la paz. Es el título, no fue posible la paz, es el título de sus memorias, que están muy bien, son muy interesantes y están bien documentadas. Claro... Él vino a Portugal también, no estuvo tampoco cómodo en la España de Franco. Nada. En la España de Franco degeneró políticamente en el exilio. Sí. Hacía unas tonterías terribles. Yo perdí un poco la cabeza. Esto lo voy a contar, lo cuento, en Años de Hierro. Sí, es verdad. Y lo voy a desarrollar también en los mitos del franquismo. Los mitos del franquismo. Es muy interesante. El juanismo y todo que saldrá en breve, ¿no? Sí, a finales de abril. Tendremos tiempo de hablar en los próximos meses de los mitos del franquismo. Seguramente. Gil Robles, pues, era desde luego mucho más moderado que las izquierdas, que sin embargo le llamaban fascista constantemente. Fascista. Y era un hombre muy moderado. Y gran parte de sus problemas vinieron de esa moderación. No dar un puñetazo en la mesa a tiempo. Él empezó, cuando gana las elecciones, es el partido más votado en las elecciones del 33, de noviembre del 33, es el más votado, y sin embargo no pide el poder. Lo deja en manos de Lerroux, en manos del Partido Radical, el Partido Radical realmente, que era, establece una alianza que era justificada con el Partido Radical, una alianza que pudo haber salvado la República, si no fuera porque Alcalá Zamora la saboteó de una manera brutal, ya después del 34. Este es otro tema, en fin, que trato, pero que nos alargaría un poco, ¿no? Con el caso del extraperlo. Eso es un hecho... es curioso cómo José María Gil Robles gana las elecciones en la CEDA y deja todo el poder al Partido Radical, que era un partido más o menos minoritario, ¿no? Y al final se atreve a entrar, en vísperas de la insurrección del 34, se atreve a entrar con 3 ministros, en 3 ministerios que no eran demasiado importantes, y la izquierda lo toma como pretexto para desatar la insurrección que venía preparando claramente, ¿no? Bien, el caso es que Gil Robles, pues sí, era un hombre moderado, era un hombre que posiblemente su política habría ido bien si Alcalá Zamora no lo expulsa del poder, no liquida a Lerroux y no convoca elecciones 2 años antes de lo debido. O sea, aquí el gran causante en la derecha es indudablemente Alcalá Zamora, igual que el gran causante en la izquierda es Largo Caballero. Y luego hablo de Franco, dice: lo que ni usted ni yo queremos que pase. Bueno, otra leyenda, uno lee a Preston y parece que Franco estaba constantemente tratando de liquidar a la República. O firmando sentencia de muerte. Eso después. Pero en aquel momento, Franco, su evolución es muy significativa. En 1930, cuando su hermano participa en el golpe militar con que querían traer la República, su hermano Ramón, pues tiene que marcharse al exilio porque fracasa el golpe en diciembre de 1930, va al exilio y le escribe a su hermano pidiéndole ayuda económica, y le manda una carta, le manda dinero, pero al mismo tiempo le dice que la democratización en orden es lo mejor para las sociedades
y que este tipo de golpes revolucionarios lo único que puede hacer es traer algún tipo de tiranía. Eso dice Francisco Franco. A su hermano, en 1930. Bien. Luego ve cómo la República evoluciona y, claro, se da cuenta de que aquello no puede ser. Es un poco lo que dice, o sea, que aquello no es una república, no es una democracia ordenada, es un desastre total, ¿no? Lo mismo que Ortega, empieza a decir, no es eso, es una cosa parecida. Sin embargo, no conspira en ningún momento. Él acepta disciplinadamente la ley, acepta disciplinadamente la República, porque además dice él, hombre, si la República ha venido porque el rey Alfonso XIII se ha ido y la ha dejado, ha entregado el poder, ¿qué podemos hacer los demás? O sea, legalmente está clara la situación, ¿no? Insisto en que lo del 14 de abril es un hecho legal. O sea, si a ti te entregan el poder, pues tú lo coges. Claro, es igual que José María Gil Robles y Lerroux. Es decir, si tú ganas las elecciones y no lo reclamas... Sí, pero bueno, Lerroux en aquel momento se portaba muy bien. Sí. Entre los dos podían haber mantenido la República, indudablemente. Sí. Y ya insisto, es la derecha, así como son los anarquistas, los que liquidan a Azaña. Azaña es la derecha quien se carga... Alcalá Zamora, un hombre de derechas, el que se carga las posibilidades de que la República se asiente con un gobierno de derechas moderado, que era muy moderado, y estable, contra todo lo que dicen estos. Siempre que si fascista. No hay nada de ello, ¿no? Y luego, pues Franco, la política de Franco fue simplemente tratar de que en el ejército hubiera un número suficiente de militares de derechas, para el caso de que llegara lo que temía era una revolución de tipo comunista, al estilo soviético. Por eso en el 34 defiende a la República cuando la asaltan las izquierdas y los separatistas, ¿no? Y luego o sea, ya él participa en la conspiración de Mola, pero con muy pocas ganas de entrar en acción mientras la situación no se ponga muy, muy cruda. Porque él era consciente también de que el ejército estaba muy dividido. Es decir, que en esas circunstancias a él le propone, el propio Gil Robles le propone un golpe de Estado y él se niega. O sea, él le propone, no es la única ocasión que le propone, y él siempre se negó. Él siempre estaba de parte de la legalidad. Es curioso porque es una verdad que o sea, así como todos los políticos se rebelaron contra la República, se rebelaron los anarquistas, claro, se rebelaron los socialistas, se rebeló Azaña, que cuando pierde las elecciones intenta varias veces el golpe de Estado, se rebela todo el mundo, comunistas, se rebela todo el mundo. Casi él es el único, se rebela Sanjurjo. El 32. En el 32, él es casi el único que no lo hace, hasta el final. Y lo hace y ya se decide con el asesinato de Calvo Sotelo. O sea, Calvo Sotelo llega a la conclusión de que esto... Eso fue tan claro, ¿no? Tan definitorio. Unos días el 13 de julio. Unos días antes él le manda a Mola una nota en clave diciéndolo de geografía no extensa, que quería decir que era prematuro, que no había porque Mola estaba ya lanzándose. Pero en cuanto llega el asesinato de Calvo Sotelo, ya igual que él, otros muchos que estaban vacilando, muchos dicen, no, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Claro. Porque era un estado terrorista, un gobierno terrorista prácticamente. Sí, pues, claro, porque el asesinato de Calvo Sotelo, hay que recordar que era uno de los jefes de la oposición, que es asesinado por guardias de asalto, pero que es por la policía, vamos. Sí, guardias de asalto dirigidos por un guardia civil y con la colaboración de milicianos de Prieto. Yo estoy convencido que quien estuvo detrás fue el propio Prieto. Porque Prieto lo que quería... Bueno, era su escolta personal, además, ¿no? Sí, miembros de su escolta los que participan en esto. No, porque Prieto estaba muy cabreado con el gobierno porque quería que se desarticulase la conspiración militar. Y el gobierno le decía que no, que iba a pasar como con lo de Sanjurjo, que íbamos a esperar y en cuanto salgan los machacamos. Que, por cierto, no estuvieron lejos de conseguirlo. Y Prieto lo que quería era hacer saltar aquello como fuera. Porque pensaba que si se obligaba a los militares a dar el salto, serían aplastados, pero cuanto antes de que estuvieran lo bastante preparados. Bien, esto es algunas consideraciones generales sobre las causas de la guerra, y la segunda parte
no podemos extendernos mucho porque son muchos... Nos quedan 7 minutos. 7 minutos. Bueno, voy a leer los capítulos. Dice: salvó a la República el armamento de las masas, porque una de las tesis también de la izquierda tradicionales es que cuando las masas fueron armadas por el gobierno, pues la República se salvó. No, señor, la República ya no existía. No existía. Como legalidad no existía. Lo que hizo el gobierno fue empujar a la revolución armando a los sindicatos. No, eso precipita la guerra, ¿no? Al fin y al cabo... no, la guerra ya estaba. Repartir sí, armamento. Claro, eso es la revolución absoluta. Y eso es el gobierno el quien lo hace. El gobierno de Giral, que era un gran amigo de Azaña, por cierto. El siguiente capítulo es sobre el primer puente aéreo. Es decir, el puente aéreo con el que Franco consigue pasar a algunas tropas a Sevilla. Sí. Con eso consigue unos objetivos estratégicos fundamentales al principio y lo hace con aviones españoles. Solo poco después empiezan a llegar italianos y alemanes. Los alemanes permiten un paso, pero eran aviones que podían llevar a muy poca gente, a muy pocos soldados. Te voy a contar una anécdota, y es que mi tío abuelo, Francisco Gasol, es quien organiza... Está detrás de todo esto. Hace poco tenía una caña en Sevilla y ya se la han quitado, claro. Pero fue... Normal. Aquí es el imperio de la falsificación, ¿no? Era teniente Gasol, ha fallecido hace unos años con 100 años, y fue gobernador militar de Soria luego. Y es mi tío bueno. Bien, el capítulo siguiente es la mayor persecución religiosa de la historia. Ha habido grandes persecuciones contra los cristianos, ¿no? De tiempos de Roma, y en la Revolución Francesa, en la Revolución Soviética, etcétera. Pero la intensidad con que se produjo esta en muy poco tiempo la hace quizás la más brutal de la historia, además con un sadismo, y eso hay que recordarlo porque es un auténtico genocidio. Es decir, tratar de ocultar tratar de borrar a una capa de la población y tratar de destruir la cultura que representaban, porque fueron destruidas bibliotecas, fueron destruidos monasterios, fueron destruidas iglesias, fueron destruidos hasta cruces en los cementerios. Violentadas. Fue una cosa tremenda, ¿no? Bueno, hay una famosa foto en el Cerro de los Ángeles como se dispara un Cristo, sí, ¿no? Pero eso es casi lo de menos. Anecdótico, casi, pero lo que no es anecdótico es la cantidad de muertes y asesinatos de obispos, de religiosos, de monjas. Sí. Porque eran, o sea, sin ninguna culpa ni ningún cargo. Es que usted es su cura, pues ya está. Y de fieles. Por el hecho de ser católicos. Sí. Otro es sobre García Lorca, Maeztu y los padres espirituales de la República y otros intelectuales. O sea, lo que pasó con estos, los padres espirituales de la República eran Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, que fueron los que firmaron un famoso manifiesto que creó un gran ambiente favorable a la República, ¿no? Y bueno, lo que dicen de los republicanos y tal merece la pena leerse, merece mucho la pena leerse. Otro capítulo es sobre el Alcázar de Toledo, sobre el que han salido algunos intentos de falsificar las cosas, ¿no? De Rex Tapia y otra serie de ellos, ¿no? Y poniendo un poco las cosas en su punto, porque están documentadas, ¿no? Bueno, ahora uno va a Toledo y prácticamente ya aquello del Alcázar como tal, del asedio del Alcázar se habla poco, ¿eh? Sí, muy poco. Otro de las matanzas de Badajoz, la matanza de Badajoz y de la cárcel modelo madrileña. Es muy importante porque la matanza de Badajoz es un poco la estrella de las acusaciones al franquismo en la guerra. Y es falsa, o sea, es documentadamente falsa. Esto es muy importante. Otro es sobre el oro enviado a Moscú, que Ángel Viñas lo califica como otro mito franquista. Y no, simplemente fue un expolio más, enviado a un país absolutamente opaco, y que fue enviado no porque les impidieran las democracias negociar con el oro, que negociaron con la plata, por ejemplo, ¿no? Y en Francia negociaron también con oro. No, simplemente porque la Unión Soviética era el país de sus sueños, era el país que para los revolucionarios era el modelo, ¿no? Luego algunos sí fueron allí, pero luego pocos se quedaron, ¿eh? Sí, algunos les obligaron a quedarse. Eso. Sí. Se quedaron hasta... Algunos vinieron el Semiramis con los de la División Azul. Dice, perdió Franco Madrid por ganar Toledo. Otro de los mitos que se ha creado. Que se retrasó la guerra. Que si no hubiera ido a Toledo habría ganado Madrid. Esto es sumamente improbable, aparte de que el desvío es insignificante, son unos pocos kilómetros, no es nada. Otro capítulo sobre las brigadas internacionales,
que en fin, tuvieron un papel muy destacado en la batalla de Madrid y luego en otros se portaron bastante mal, ¿no? Eso aparte de que luego entraron muchos españoles que eran tratados con desprecio por los extranjeros. Todo esto hay que decir. Sí. Otro sobre la intervención y no intervención, toda esta historia de cómo intervinieron unos, cuál fue la ayuda, etcétera. Otro capítulo es sobre Guernica. Sí, es el muy mito de Guernica, eso es muy importante. Sí, está completamente ya demolido, excepto en la propaganda. Es que se hablaba de 3.000 muertos, si no me equivoco. Sí, algunos en general se hablaba de 1.600, algunos de 800, en fin. Actualmente hablan de 300, en realidad fueron 126 como mucho. Sí. Pero bueno, ya han tenido que rebajar mucho la cosa, ¿no? Y luego el carácter del bombardeo, también se ha falsificado mucho sobre eso, ¿no? Luego la guerra civil, dentro de la guerra civil, que fueron los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, entre anarquistas, POUM y comunistas sobre todo, ¿no? El pacto de Santoña es muy importante, el pacto por el que el PNV traiciona al Frente Popular, y en fin, le da a Franco la primera victoria de masas que había conseguido hasta entonces. Otro es el enigma Negrín, es un poco un examen de lo que representó Negrín, que es la figura principal del Frente Popular durante la guerra, después de que defenestran a Largo Caballero, después de lo de Barcelona del 37. Luego, el salvamento de las obras del Museo del Prado y otros salvamentos, en que se explica algo de lo que hemos comentado al principio. Sí. Y otro, el enigma de Franco, que por lo visto, según todos estos, era un cretino. Era un tío incapaz, con cierta astucia aldeana, eso dice Preston y tal, pero era un completo inepto, incapaz solo valía para dirigir un batallón. Bueno, que gana todas sus batallas, gana la guerra, gana al Maquis después, o sea, gana siempre, sí. Y sin embargo era un inepto. Debe ser tonto. Pero sí, algo así. Pues don Pío, yo creo que ese libro, yo lo he dicho siempre, debería ser de obligado cumplimiento, sobre todo para las facultades, para la gente que estudia historia. No estaría mal que Pablo Iglesias lo leyera, algo podría aprender. Pues don Pío, ha sido un programa como siempre maravilloso, y recordar este libro, Los mitos de la guerra civil, cuya reedición se ha producido hace relativamente poco, hace unos meses. Y es un libro que, aunque tiene 11 años, salió en su primera edición, está de absoluta vigencia. Sí, he tenido que corregir muy poco porque realmente no ha sido rebatido en nada. En nada. Pues don Pío, nos escuchamos aquí el próximo domingo. Sí, seguro. Pues un tema que quiero tratar es de la democracia y el franquismo. Pues lo tratamos en el siguiente programa. Bien. Lo analizamos. Sí. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad y nos escuchamos aquí el próximo domingo en Cita con la Historia.